Hola, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí de nuevo y haciendo otro programa de Carta Blanca y contestando a un señor que parece ser que pues quizá entiende ya o va entendiendo sobre esta medicina natural, y de ahí las preguntas la pregunta que hace esta semana, ¿no? Él se quiere referir a qué pasa bueno, yo entiendo su pregunta, ¿qué ocurre o que tiene mucho lío, parece ser, entre lo que es un cuerpo físico, material, y nosotros estamos hablando mucho sobre energía, ¿no? Entonces, él nos pregunta sobre qué tipo de alimentación como qué productos o qué materiales, echándolo al cuerpo, puede dar una respuesta, o bien de salud, o bien de enfermedad, o que siente mejor o que siente peor. Entonces, lo que está claro es que alimentarnos nos tenemos que alimentar todos los días, ¿no? Y para precisamente controlar pues toda la economía en conjunto, ¿no? Entonces, sobre este particular, vamos a hablar un poco, no le voy a hablar sobre alimentación, porque va a haber un programa pues especial que lo va a hacer el profesor Cho, sino sencillamente pues vamos a intentar aclarar en el sentido de que el cuerpo, dentro del cuerpo humano, pues hay dos cosas fundamentales. Pues una que se ve, como es el material, estamos hechos de carne y hueso, tenemos muchos órganos y muchas vísceras que tienen unas características muy específicas, que funcionan con un tipo de energía e incluso tienen un ambiente biológico distinto. Y por supuesto hay otra parte que es la energía que tenemos, la energía ancestral desde que nacemos, y que, como hemos dicho más de 4 veces, pues no va de una forma caótica, ¿no? Sino que va por unos canales, unos meridianos, y que lleva una dirección distinta según el meridiano que sea o el representante interior que tiene. Y en definitiva, pues eso está cuando un cuerpo está sano, decimos, cuando su energía de todos los órganos está equilibrada, está armónica. Pero claro, eso es muy difícil, porque constantemente pues el cuerpo va cambiando, pues desde el punto de vista físico, pues evidentemente están muriendo células y están naciendo células, es un cambio constante. Pero todo, sobre todo, y lo hemos dicho siempre, que dentro de ese material, ese pedazo de carne, o ese conjunto de huesos, o esa sangre, o esos músculos, cualquier material, por supuesto, está gobernado siempre por el sentido energético de esa persona en concreto. Entonces, claro, es fundamental que ante un trastorno, digamos, un trastorno funcional de energía, pues en ese sentido, acupuntura tradicional, digamos que libera o armoniza o da el sentido energético más apropiado para que todo ese cuerpo, esa energía pueda circular y, por supuesto, el cuerpo se mantenga equilibrado y se mantenga sano. Pero muchas veces, cuando un órgano muy determinado pues ya se encuentra enfermo o desequilibrado, quizá pues necesitamos echar cosas al cuerpo del exterior, ya bien sea una alimentación o un medicamento especial, y medicamento significa pues todo lo que el hombre es capaz de recoger en su medio ambiente, digamos así, ¿no? Entonces eso son los materiales medicamentosos que no actúan directamente sobre ese órgano o esa víscera para ayudarla per se, no funcionan directamente sobre ese órgano, sino sobre el mecanismo que le va a ayudar para recobrar ese estado de equilibrio, ¿no? Entonces ahí nace la naturopatía, que creo que es de lo más antiguo que hay, ¿no? En el sentido que el hombre, supongo que desde que nace, o desde que, según los principios, pues está abocado precisamente a nacer, crecer, reproducirse e incluso morir, ¿no? Y por tanto, pero sobre todo morir. Entonces, todos los hombres, lógicamente, y mujeres, ¿no? Pues están abocados precisamente a ir perdiendo esa salud hasta que degenera y, por supuesto, muere. Entonces, la gran preocupación desde siempre ha sido, dentro de su hábitat, de su ambiente, pues intentar conocer, experimentar sobre las cosas que la naturaleza le ha puesto para meterlas o acoplarlas a su cuerpo,
precisamente pues para mantener esa salud e intentar ser lo más longevo y más sano posible, ¿no? En ese sentido, naturopatía es el conjunto de materiales medicamentosos que ayuda al mecanismo, por su mecanismo, para curarse por sí solo, ¿no? Entonces eso viene de una palabra muy antigua, Chayon Gija, que eso significa pues todos los materiales o medicamentos naturales que ayudan precisamente, como decíamos al principio, al mecanismo por el cual el cuerpo se equilibra o se cura por sí solo o restablece su propio equilibrio. Entonces, claro, ya hablando sobre todas las cosas que nos podemos meter por la boca, bien sea alimentación, bien sea en casos más específicos o más especiales, un medicamento, pues por supuesto que se necesita muchísimo trabajo, muchísimo tiempo y por supuesto patear mucho el sitio por donde el hombre se va moviendo, ¿no? Y entonces desde ese punto de vista, pues lógicamente un naturópata, una persona que después de estudiar, digamos, pues yo qué sé, pues 3 años o 4 años, digamos, los entresijos más teóricos de esa ciencia tan sumamente antigua, pues después necesitará pues muchísimo más tiempo para andar por su país, pues como mínimo de 6 o 7 años, con su enfermero y cambiando precisamente de pueblo cada día, ¿no? Para ir conociendo más plantas y más materiales y por supuesto haciendo de su propio estudio, su propia experiencia y para qué sirve, ¿no? Entonces se necesita precisamente, por supuesto, primeramente conocer su propia naturaleza. El hombre necesita conocerse a sí mismo, cómo funciona, qué es lo que le puede afectar, por dónde van sus energías, qué característica tiene cada órgano y cada víscera, y por supuesto conocer cada uno de los síntomas que en un momento determinado puede advertirle sobre el equilibrio de su salud, ¿no? O de su salud y de su enfermedad. Entonces esa es una relación muy importante que el hombre pues, desde que vive pues no vive pues, flotando, ¿no? Sino que está en un sitio muy determinado, pues y ahí está influenciado por la orografía de su terreno, por las plantas distintas que puede tener a su alrededor, por el clima que le puede afectar, incluso con los animales que puede convivir, ¿no? Entonces, por supuesto, eso forma un conjunto y a partir de ahí yo creo que ahí puede tener su propia respuesta para equilibrar, en el caso de que le falte, su propia salud, ¿no? Entonces, desde luego que con esto que ahora hay tanta moda, parece ser que quieren hacer la naturopatía occidental. Entonces, esto es pues no deja de ser una moda, porque parece ser que ahora las grandes cadenas farmacológicas, pero sobre todo por los principios químicos, parece que están fallando o no están dando los resultados más apropiados. Parece ser que se quiere un poco disimular en el sentido de vernos o hacernos ver como que sí, este producto es una planta y es completamente natural, y parece ser que en ese sentido la naturopatía occidental se quiere compinchar, entre comillas o sin comillas, da igual, precisamente con el fallo experimental a través de los años que nos han ido gratificando, digamos así, pues las grandes cadenas que antes aludía, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues claro, sobre libros de naturopatía antiguos, pues ya los hay, y desde hace pues muchos cientos de años, precisamente, conociendo muchísimas experiencias de muchísimas personas que han ido pateando muchos campos y probando un montón de plantas y clasificándolas, de tal manera que aproximadamente pues, una persona que en su carrera se dedique a hacer esto, pues incluso podemos decir que puede llegar a conocer hasta 1000 plantas distintas e incluso 70 variedades que son venenosas, ¿no? Entonces ahora recuerdo que hace muy pocos días salió por televisión que pues una persona, un joven, parece ser que por ahí por la sierra de Madrid, pues estudiando, pues creo,
pues unas plantas y tal, pues lógicamente pues quiso satisfacer su propia curiosidad y su propia ciencia, y entonces probando una planta de estas, probando una de estas plantas, pues resultó ser venenosa y el señor este pues murió, ¿no? En ese sentido, pues es verdaderamente importante, pues lógicamente, pues estudiar mucho las plantas a nivel teórico y luego poquito a poco ir experimentándolas, y sobre todo esta clasificación de toda esta naturopatía o de estas plantas medicinales o estos materiales medicinales que ayudan, repito, al mecanismo, no directamente van a entrar a ayudar el desequilibrio a nivel que sea, pues lógicamente pues siempre se ha dicho que se clasifican según tres aspectos, ¿no?, importantes o tres características, como es el color, el sabor y el olor de ese material, ¿no? Entonces, por supuesto que este señor que aludíamos hace un ratito cumplió con la primera regla, ¿no?, que es probar las cosas que hay o que se encuentran. Pero, claro, en ese sentido, su experiencia, su poca experiencia, pues incluso le mató, ¿no? Entonces es curioso que, precisamente, bueno, viendo muchos, yo siempre me estoy refiriendo a programas que vemos de animalitos y estas cosas, ¿no? Pues es curioso que cuando pues, las osas pues, dan a luz a sus retoños, a sus osillos, pues los acompañan durante muchísimos meses, incluso después de estar destetados, y los acompañan durante muchos meses precisamente para enseñarles no a defensa ni absolutamente nada, ¿no?, sino por supuesto para cumplir con el primer castigo de Dios, ¿no?, que es alimentarse con el sudor de su pelo, ¿no?, o de su hocico en ese caso, ¿no? Porque en ese sentido pues siempre los vemos que primeramente lo que les enseñan es a alimentarse. Entonces, dentro del bosque o del hábitat que están viendo, pues, bueno, no es lo mismo un oso blanco que un oso pardo del Pirineo, ¿no? Pero claro, dentro de ese hábitat, pues, por supuesto que van a ir probando la osa como más experimentada, por eso ha llegado o ha sobrevivido hasta ahí, pues va guiando a los osednos precisamente a ir probando una clase de plantas que en definitiva es un medicamento o una alimentación que le va a ir bien precisamente a su cuerpo, ¿no? Pero a su cuerpo en general. Entonces eso ya es algo que me llama mucho la atención, o nos debería llamar mucho la atención, ¿no? De tal manera que el hombre es el único, bueno, y con eso ocurre absolutamente con todos los animales y con todas las especies, ¿no? De tal manera que el hombre es el único bicho que, por supuesto, no se sabe alimentar, ¿no? Y en ese sentido, claro, es como nuestro primer castigo de Dios, que tenemos que comer, porque si no nos morimos, ¿no? Y esa búsqueda de esa alimentación más apropiada, pues por supuesto, como vamos inventando cada vez más cosas y esto va cada día con más modas, pues ahora vamos a hacer un pequeño, a lo que se nos ocurre, ¿no?, una breve historia de cómo ha ido la alimentación, a grosso modo, desde el último gran conflicto mundial, ¿no?, en este último siglo. Entonces, por supuesto que la nutrición o la alimentación como primer medicamento que nos debemos echar al cuerpo, estemos sanos o estemos enfermos, pero esa ingesta de ese material de la clase que fuere, pues lógicamente pues tiene pues muchas características, ¿no? Y casi siempre está dentro de la alimentación, pues tiene, pues los hemos englobado siempre en tres grandes grupos, ¿no? Hidrato carbono, pues la grasa y la proteína, ¿no? Entonces, a partir precisamente en este siglo, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, pues, bueno, pues sobre todo pues, los dos grandes conflictos mundiales, pues el ser humano lo que tenía gran problema era de una enfermedad que se llama hambre, cuyo mejor tratamiento es las ganas de comer, bueno, eso un poco ya exagerado, ¿no?, pero por lo menos encontrar algo con que llevarse a la boca, ¿no? Entonces esa ha venido marcado precisamente por la necesidad de comer, ¿no?, precisamente. Entonces, en esta sociedad nuestra que todos conocemos, pues
para intentar cuantificar lo que debemos comer, porque es evidentemente lo que mejor podemos medir también, pues se inventa el término de la caloría, ¿no?, como referencia a la necesidad de la ingesta respecto a su cantidad. Quiero decir que hasta incluso hoy en día, eso no ha cambiado, pues todos los alimentos pues vienen con la fórmula pues que tiene tantas, la fórmula cuantitativa y la cualitativa, y sobre todo ahí viene pues este producto pues da tantas, cada gramo pues en su combustión pues produce tantas calorías, ¿no?, para saber lo que estamos metiendo en su cantidad. Pero parece ser que a lo largo de la historia pues esto ha ido cambiando por una cosa muy sencilla, que es el fracaso, ¿no? Entonces, en los años 50 pues se intenta paliar el hambre pues con lo que mejor se puede, ¿no? Y lo más barato, por supuesto, fue las grandes ingestas de hidrato de carbono, ¿no? Entonces, hidrato de carbono era el primer material que se cogía de la tierra, ¿no? Entonces yo recuerdo que, pues eso, pues mucha patata, sobre todo mucho cereal cuando se podía cultivar. Entonces, sobre todo, lo más apremiante es tener el estómago lleno, ¿no? Entonces eso se conseguía gracias a ese hidrato de carbono, ¿no? Entonces, quemando precisamente un gramo de hidrato de carbono, pues se consiguen pues 4,5 calorías, ¿no? En ese sentido, pues tomamos tantos gramos de hidrato de carbono, pues automáticamente tenemos esas calorías como valor calórico, ¿no? En los años 60, pues ya parece ser que iba el pueblo o la gente iba un poquito mejor, y ya vino el tiempo de la grasa, ¿no?, de las grasas, sobre todo de las grasas animales, no de las vegetales, ¿no? Entonces, por supuesto que en ese sentido, cuantitativamente, parece ser que se aumentó bastante, ¿no? De tal manera que, bueno, pues un gramo de grasa era capaz de conseguir pues 9,2 calorías, ¿no? Bueno, puede ser un poquito más o un poquito menos, pero con lo que se consigue es que, claro, con mejor alimentación de grasa, pues aumentan mucho más los obesos, ¿no? Eso está claro. ¿Por qué? Porque ya es una alimentación que tiene más categoría y, por supuesto, da más sabor. Entonces, estómago lleno, más categoría de alimentación y más sabor, parece ser que el ser humano, o en este caso el individuo, está mucho más satisfecho, ¿no? Ya cuando entramos en los años 70, pues ya al mejorar muchísimo la economía a nivel general y ya un poquito más alejados tantos conflictos y tantos desastres de guerras mundiales, parece ser que el pueblo está pues más satisfecho, y el pueblo ya pues lo que necesita precisamente es, quiere estar más sano, digamos así, de calidad. Ya no busca tanto la cantidad, pero sí la calidad de la alimentación, ¿no? Y entonces, por supuesto, ya entramos en el tiempo de las proteínas, pero sin embargo ya, bueno, aproximadamente pues el mundo va cambiando cada 10 u 11 años, ¿no? Cada 10 años aproximadamente pues va cambiando, ¿no? En ese sentido, al entrar en la época, en el año 70, pues la época de la proteína, ¿no? Entonces, lo cual es cuando nos han puesto la cabeza como auténticos botijos sobre las cosas buenas que tiene pues una alimentación limpia en grasa, limpia de hueso, sino una carne roja, magra, de muchísima proteína, ¿no? Fundamental. Y entonces, precisamente, pero ya estábamos viendo, a nivel de medicina o de salud pública, pues ya estábamos viendo, o se empezaban a ver algunos efectos secundarios de la alimentación excesiva en grasa. De tal manera que en esta época de los años 70, a finales de los años 70, pues parece ser, vamos, por lo que aquí se puede escuchar o ver la pequeña historia en España, pues ya empieza a aumentar mucho más la enfermedad cardiovascular, las enfermedades hepáticas e incluso los trastornos funcionales de riñón, precisamente por sobrecargar, que ya lo hemos dicho muchísimas veces, que un exceso de esa proteína, bueno, y esa proteína, pues por supuesto que está formado por muchos aminoácidos, pero fundamentalmente, pues hablamos de carbono, hidrógeno, oxígeno, etcétera, etcétera, y sobre todo ese nitrógeno, ¿no? Entonces, con ese nitrógeno, pues el cuerpo, y sobre todo el hígado, pues gasta muchísima energía para poder eliminarlo, ¿no? Y entonces ustedes dirán, bueno, pues vaya cuestión, ¿no?
Entonces yo les voy a dar un pequeño detalle, que es precisamente en los enfermos hepáticos, pues hepáticos desde lo más suave hasta lo más fastidiano, precisamente hay un tanto por ciento elevado que muere en un coma hepático. Entonces, o la encefalopatía hepática, ¿no? En ese sentido, pues mueren en coma precisamente ¿por qué? Porque no es capaz de eliminar ese nitrógeno, o bien sea a nivel de iones amonio o bien de amoníaco, no es capaz de eliminarlo, por supuesto que ni por riñón ni por ninguna parte, y entonces se acumula precisamente en cerebro, ¿no? Y es por lo que estas personas suelen entrar en coma, y es precisamente porque este hígado pues ya está muy cansado, ya gasta mucha energía y no es capaz de desintoxicar, digamos, de este nitrógeno, ¿no?